Desde hace más de 13.500 millones de años hay vida sobre la Tierra. La gran diversidad biológica ha sido posible gracias a una molécula. La molécula del ácido desoxirribonucleico, el ADN. El ADN es el portador de todas las informaciones genéticas. La molécula del ADN es capaz de transmitir la información genética de los padres a los hijos. Es también la responsable de los caracteres hereditarios. El modo en que el ADN ejerce su función fue durante largo tiempo un enigma. A mediados del siglo XIX, el monje agustino Johann Gregor Mendel investigó en el convento de Brünn, en Austria, las leyes fundamentales de la herencia biológica con arvejas y frijoles. Mendel descubrió factores hereditarios que eran transmitidos de una generación a la siguiente, pero no logró describirlos con precisión. En aquellos tiempos, en el año 1871, un bioquímico suizo, Johann Friedrich Michar, aisló de núcleos celulares una sustancia que contenía fósforo y nitrógeno. La llamó nucleína y más tarde ácido nucleico, en alusión al lugar del hallazgo, el núcleo. Unos 20 años más tarde, el biólogo alemán August Weismann hizo un descubrimiento que confirmaba la teoría del núcleo celular como depositario de los caracteres hereditarios. Tras la fecundación de una célula huevo, observó la fusión de los núcleos de la célula espermática y la célula huevo, así como su posterior división. En 1882, Anton Walter Fleming hizo visibles unos corpúsculos en el núcleo celular aplicando un procedimiento de coloración. Fleming llamó a esos corpúsculos cromosomas. En la división de la célula, los cromosomas se reparten por igual en las células resultantes de la escisión. Pasarían 40 años hasta poder ser demostrado que el ácido nucleico, contenido en los cromosomas, es el verdadero portador de la sustancia hereditaria. Pero la cuestión decisiva no había sido aclarada aún. ¿Cómo es la estructura de este ácido nucleico? James Watson, un zoólogo estadounidense, intuía la importancia que sin duda tendría el aclarar esa cuestión. Tras su tesis doctoral viajó en 1950 a Europa con una beca para estudiar la estructura del ADN. Su primera estación fue Copenhague, donde trabajó como asistente científico del bioquímico Hermann Kalkar. En aquellos años, científicos de todo el mundo intentaban descubrir la estructura del ADN. Todos ellos partían de las mismas premisas, que ciertamente eran escasas. Los elementos constitutivos del ADN se clasifican en 4 bases orgánicas: la adenina y la timina, la guanina y la citosina. Cada 2 de ellas están unidas siempre entre sí. Poco tiempo antes, el estadounidense Linus Pauling había descubierto en las proteínas un nuevo tipo de estructura, una macromolécula de forma helicoidal. Pauling utilizó para ello la técnica rentgenográfica. Sometió a difracción un rayo X sobre los átomos de un retículo cristalino y obtuvo así por vía fotográfica una imagen de la estructura molecular de la sustancia cristalina. El mismo método era utilizado en el King's College de Londres por los físicos Maurice Wilkins y Rosalind Franklin, experta en difracción de rayos X. Para ella era muy difícil llegar a imponerse en el mundo masculino de una universidad británica. En una asamblea celebrada en Nápoles en la primavera de 1951, Watson y Wilkins se encontraron por primera vez cuando este dio a conocer los primeros resultados de sus investigaciones sobre la estructura del ADN. Watson reconoció inmediatamente que Wilkins iba por buen camino y quiso saber algo más al respecto. Sin embargo, Wilkins no se mostró dispuesto a colaborar, al menos de momento. Watson decidió entonces trasladarse a Cambridge para trabajar con Sir Lawrence Bragg, quien ya en 1951 había recibido junto con su padre, Sir Henry Bragg, el Premio Nobel de Física por el trabajo conjunto en la difracción de rayos X.
En el laboratorio de Bragg, Watson trabó amistad con el físico inglés Francis Crick, quien estudiaba la cristalografía de proteínas y además intentaba descifrar el origen de la vida después de haber leído la obra de Schrödinger. ¿Qué es la vida? Crick se entusiasmó con las ideas de Watson y fue abandonando su propio trabajo cada vez más. Juntos comenzaron a especular sobre la estructura del ADN. Como Pauling, también ellos construyeron modelos del ácido nucleico con sus intentos de conocer su estructura. Entretanto, les llegaron desde Londres los resultados de las investigaciones de Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. La interpretación de las imágenes de difracción que habían obtenido era sin duda alguna para Watson y Crick la prueba de que se trataba de una estructura helicoidal múltiple. En 1952, Watson y Crick presentaron su primer modelo, una molécula constituida por 3 hélices unidas entre sí interiormente. Pero se habían equivocado y el éxito que pretendían alcanzar se convirtió en un fiasco muy amargo para ambos. Un tanto desilusionados a raíz del fracaso, se dedicaron a otras ramas de la investigación, no en último término para calmar la excitación general que había surgido en torno a los 2 jóvenes investigadores. Pero en secreto continuaron estudiando el problema de la estructura del ADN. Cuando un año después el prestigioso Linus Pauling sufrió igualmente un fracaso al publicar prematuramente su modelo del ADN, Watson y Crick estaban ya muy cerca de su meta. A pesar de que su método de jugar con modelos y recortes de papel era objeto de burlas por parte de sus colegas y sobre todo de sus superiores, ellos parecían convencidos de que era el único camino para llegar a conocer la estructura del ADN. Por fin, Watson pudo demostrar, valiéndose realmente de los modelos de papel, por qué razón las 4 bases del ADN solamente pueden unir de una forma dentro de la molécula. Adenina con timina y citosina con guanina. Cada 2 bases están unidas entre sí por puentes de hidrógeno. Eran, por tanto, simples combinaciones químicas las que encerraban la clave de la estructura del ADN. Con ansiedad esperaban Watson y Crick la llegada de los modelos exactos que habían encargado a un taller. Con esos modelos podían por fin realizar sus ideas en condiciones tridimensionales después de haberse familiarizado con la teoría de Rosalind Franklin, según la cual el esqueleto del ADN debería encontrarse sobre la parte exterior de la molécula. Los investigadores siguieron realizando un trabajo intenso que solamente interrumpían para tomar algunas tazas de té. Al supervisar las dimensiones del modelo, constataron una coincidencia exacta con los datos de la difracción de rayos X. Ahora ya no había duda alguna. El ADN está constituido por 2 hélices unidas interiormente, o en otras palabras, por una espiral doble. Con ello se había descifrado el enigma del ADN, pudiendo afirmar que comenzaba así una nueva era, la era de la genética molecular. A la exitosa presentación del modelo desarrollado por Watson y Crick, siguió poco después la primera publicación en la revista científica británica Nature y el reconocimiento de su labor en el mundo especializado. Era un reconocimiento y un éxito de los que ambos científicos, aún jóvenes, se sentían muy orgullosos. En 1962, James Watson y Francis Crick y Maurice Wilkins obtuvieron el Premio Nobel de Medicina por sus grandes méritos científicos. También Rosalind Franklin se había hecho merecedora del premio, pero ya no vivía en aquel momento. Murió de cáncer en 1958 a la edad de 38 años.
Watson y Crick siguieron luego caminos distintos. Watson trabaja aún en la investigación del código genético del ser humano. En su opinión, es mucho lo que se ha progresado desde que hace 35 años se descubrió la estructura del ADN, pero todavía se siguen haciendo descubrimientos. Francis Crick, por su parte, se dedica hoy al estudio de muchos temas, pero sobre todo a la investigación del cerebro. No hay que fijarse solamente en el aspecto molecular que ya se conocía, dice Crick, respondiendo a una pregunta del entrevistador, sino que se debe mirar a todos los niveles y desde varios aspectos, ya sean psicológicos, fisiológicos, etc. Pero el nombre de Crick, como el de Watson, estará siempre vinculado al descubrimiento de la doble espiral. Como ya hemos dicho, el ADN está constituido por 4 bases orgánicas, adenina y timina, guanina y citosina, y por moléculas de azúcar y restos de ácido fosfórico que mantienen unida la cadena. En la cadena se forman siempre pares de bases, timina con adenina y guanina con citosina. La cadena, que es en realidad una doble espiral, lleva almacenada toda la información genética en la secuencia de los pares de bases. Antes de cada división celular, el cordón del ADN se escinde. Cada una de las 2 cadenas sirve de modelo para un nuevo cordón. Los 2 cordones que resultan de la escisión tienen una información idéntica. Cuando se necesita una determinada información, se obtiene primeramente una copia exacta del sector del ADN, un ARN matricial o mensajero. El ARN mensajero lleva esa información desde el núcleo de la célula hasta los ribosomas. En ellos actúa como matriz para la biosíntesis de proteínas, y las proteínas determinan finalmente el proceso bioquímico de un organismo y por tanto también su aspecto externo. Lo que en 1962 fue galardonado con un premio Nobel se aplica actualmente día tras día en los laboratorios de ingeniería genética del mundo entero. Las herramientas de los ingenieros les permiten aislar selectivamente partes del ADN. Si tenemos en cuenta que el ADN del ser humano tiene más de 3.000 millones de pares de bases, resulta que únicamente la lectura de las secuencias de esas bases equivale en muchos casos a la lectura de un libro en lengua extranjera. Solo en contadas ocasiones se logran resultados prácticos, como sucede, por ejemplo, en el caso de la insulina. Expertos en biología molecular consiguieron aislar el gen responsable de la producción de insulina e introducirlo en bacterias. Las bacterias se pueden reproducir de modo controlado en un fermentador. En condiciones óptimas es posible producir en poco tiempo grandes cantidades de insulina como medicamento vital para los diabéticos. En la fabricación de productos por medio de la ingeniería genética se tienen puestas muchas esperanzas, pero también existen diversos temores. Hoy está prohibida la intervención en el proceso de gestación del ser humano, pero podría aplicarse abusivamente en el día de mañana. ¿El material genético congelado significa curar enfermedades hoy mortales o conducirá a una visión apocalíptica de una sociedad hecha a medida? Con la ingeniería genética, el ser humano dispone de un instrumento cuya influencia sobre su futuro puede ser aún mayor que la influencia de la microelectrónica.